contratada para trabajar en un crucero, tuvo un shock al ver a un millonario que era su esposo, quien se presumía muerto desde hace 9 años. Ella se acercó y dijo: «Hola, bienvenido, disfruta, suscríbete y activa las notificaciones». Ana nunca se había sentido más feliz. La noticia de su embarazo había transformado su tranquila vida de la mejor manera posible: gemelos. Ella y Juan siempre habían hablado de formar una familia, pero esto superaba todos sus sueños. Sentada en su acogedora sala de estar, Ana observó cómo los ojos de Juan brillaban al contarle la noticia. Su rostro era una mezcla de incredulidad y pura alegría. «¿Gemelos?», preguntó. Su voz se quebraba por la emoción mientras pasaba una mano por su cabello oscuro y espeso. «¿Realmente vamos a tener gemelos?». Ella asintió, su sonrisa tan amplia que le dolían las mejillas. «Sí». «¿Puedes creerlo?». Juan la abrazó con fuerza, su respiración temblorosa de emoción. «No puedo creerlo, Ana. Esto lo es todo». Se sentían en la cima del mundo. Su vida simple y pequeña parecía perfecta. Vivían en una casa modesta en las afueras, nada lujoso, pero era suya. Ambos trabajaban duro y, aunque no eran ricos, se tenían el uno al otro. Y ahora tenían el futuro con el que siempre habían soñado, una familia. Durante la semana siguiente, estuvieron inmersos en nombres de bebé, diseños de la habitación y planeando su nueva vida. Juan bromeaba sobre aprender a cambiar 2 pañales a la vez, mientras Ana hacía listas de ropa y artículos esenciales para el bebé. No tenían idea de cómo podrían costear todo, pero eso no importaba. Eran felices. Y luego, tan rápido como llegó la alegría, se desvaneció. La llamada llegó tarde en la noche, justo cuando el sol se había puesto en el horizonte, bañando la sala de estar con un resplandor dorado. Juan había salido a hacer unas compras para la cena y Ana se había quedado en casa, con la mano descansando sobre su vientre aún plano. Estaba pensando en el futuro, imaginando a los gemelos corriendo por el jardín cuando sonó el teléfono. Era extraño. Juan ya debería estar en casa. «Hola», contestó, su voz tranquila, sin saber la tormenta que estaba por desatarse. «Señora Martínez», la voz al otro lado sonaba oficial, distante. «Sí, soy yo quien llama». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el corazón de Ana se desplomara. «Llamo sobre su esposo, Juan Martínez». Las palabras no tenían sentido al principio. «Accidente, Juan». Su mente no podía conectar los puntos. Él solo había salido a comprar víveres. ¿Cómo pudo haber ocurrido un accidente? Pero la voz continuaba, llenando el silencio con detalles que ella no quería escuchar. Su auto se salió de la carretera. Hemos buscado en el área pero no hemos podido recuperar su cuerpo. Por un momento, todo se detuvo. La habitación parecía cerrarse sobre ella y su respiración se atascó en su garganta. No, esto no podía estar pasando. Simplemente no podía ser. No entiendo. Ana balbuceó, su voz apenas un susurro. ¿Qué quiere decir con que no pueden encontrarlo? La voz se suavizó un poco, pero las palabras no fueron menos brutales. Creemos que la corriente pudo haber llevado el auto al río. Es probable que el cuerpo haya sido arrastrado. Las rodillas de Ana se doblaron y cayó al suelo, agarrando el teléfono como si fuera su único salvavidas. Juan, desaparecido así de repente. Su mente gritaba que no podía ser verdad. Debía haber algún error. Pero el tono solemne al otro lado le decía lo contrario. Los días que siguieron fueron un borrón. No hubo cierre, no había un cuerpo que enterrar, nada que confirmara lo que había pasado más allá de las palabras de desconocidos y el espacio vacío en su vida donde Juan solía estar. Amigos y familiares trataron de consolarla, pero ninguna palabra podía llenar el vacío. Él se había ido, y todo lo que quedaba era el silencio sofocante de lo que una vez fue un hogar lleno de alegría. Y entonces, justo cuando Ana pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Todo comenzó con un golpe en la puerta. La abrió para encontrar a un hombre que no reconocía. Su expresión, severa e impaciente. «¿S.R.A. Martínez?», preguntó, aunque era claro que ya sabía la respuesta. «Sí, estoy aquí para cobrar la deuda». Su esposo tenía una deuda. Ana frunció el ceño. «No entiendo eso». Los labios del hombre se torcieron en una sonrisa irónica. Su esposo debía una cantidad significativa a unos prestamistas no muy comprensivos. Y ahora, como él no está para pagarla, esa responsabilidad recae en usted. Su sangre se congeló. Juan nunca le había mencionado ninguna deuda. No eran ricos, pero siempre habían salido adelante. ¿Cómo podía ser posible? «No tengo dinero», dijo ella, su voz apenas un susurro.
La sonrisa del hombre no se desvaneció. Ese no es mi problema. Encontrará una manera o si no. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Ana parada en el umbral, atónita y aterrada. El peso del mundo parecía aplastarla desde todos lados. Estaba embarazada, sola, y ahora cargando con una deuda que no tenía forma de pagar. La vida que ella y Juan habían soñado juntos había desaparecido, reemplazada por una pesadilla de la que no podía escapar. A medida que pasaban los días, Ana intentaba mantenerse fuerte por el bien de sus hijos no nacidos. Pero con cada momento que pasaba, la realidad de su situación se hacía más difícil de ignorar. Estaba sola y el mundo se cerraba sobre ella. En los meses que siguieron, la vida de Ana se convirtió en un ciclo implacable de miedo y agotamiento. La alegría que alguna vez sintió ante la idea de convertirse en madre se nubló por el peso aplastante de la deuda que Juan había dejado. No tenía idea de lo profundo que era. Y ahora, con cada semana que pasaba, se hacía dolorosamente claro que estaba en un callejón sin salida. Las llamadas telefónicas comenzaron primero. Voces anónimas y frías le recordaban el dinero que debía. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, el pánico la invadía hasta que reunía el valor para contestar. Cada conversación era igual, demandas amenazantes e impacientes de pagos que no podía hacer. Ana intentaba explicar una y otra vez que no tenía el dinero. Estoy embarazada, decía, esperando algún atisbo de compasión. Mi esposo se ha ido y estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Para ellos, ella era solo otra deudora, otro nombre en una lista. Y cada vez que colgaba, su situación parecía aún más imposible. La presión de los prestamistas era implacable. Cuando las llamadas ya no la asustaban lo suficiente, ellos escalaban las amenazas. Hombres comenzaron a aparecer en su puerta. Sin previo aviso. Ella la abría con cautela, solo para encontrarse con miradas frías y recordatorios directos de la deuda. Su presencia era sofocante, como si esperaran a que se quebrara. «Tienes un mes», le dijo uno de ellos después de entregarle un papel. «Consigue el dinero o nos aseguraremos de que pagues de otras maneras». Ana miró el papel incrédula. La cantidad que debía era mucho más de lo que podía haber imaginado. Se sentía como si estuviera ahogándose en un océano sin salida. Cada ola más alta y despiadada que la anterior. Cada vez que pensaba que podría tomar un respiro, la realidad de su situación financiera la golpeaba aún más fuerte. Desesperada, aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar. Limpió casas, trabajó turnos nocturnos en restaurantes locales e incluso hizo trabajos ocasionales para los vecinos, todo mientras trataba de ocultar su vientre en crecimiento. No podía permitirse detenerse, no con las constantes amenazas que la acechaban. Pero su cuerpo, desgastado y cansado, tenía otros planes. Una noche, mientras fregaba el piso en una pequeña tienda local, su visión se nubló. Trató de sacudirse, pero el mundo a su alrededor comenzó a girar. Sintió que tambaleaba y se aferró al mostrador para estabilizarse, pero fue en vano. Lo último que recordó fue el frío del suelo de azulejos antes de que todo se volviera negro. Cuando Ana recuperó la conciencia, estaba acostada en una cama de hospital, una enfermera revisando sus signos vitales. Su corazón latía con pánico mientras sus manos iban instintivamente a su vientre. La enfermera, notando su angustia, colocó una mano reconfortante en su brazo. «Tus bebés están bien», dijo suavemente, «pero te estás esforzando demasiado. Necesitas descansar». La palabra le sonó como una broma cruel. ¿Cómo podía descansar cuando toda su vida se estaba desmoronando? Pero las palabras de la enfermera resonaban en su mente. Ana sabía que tenía que tener cuidado. Ya no estaba luchando solo por ella. Estaba luchando por sus hijos sin otra opción. Ana redujo sus horas de trabajo, lo que solo empeoró las cosas. Las cuentas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas, y las amenazas de los prestamistas se volvieron más intensas. Intentó vender lo poco de valor que tenía, pero apenas hizo una diferencia. Cada centavo que ganaba parecía desaparecer en el vacío de la deuda, dejándola sin nada. El estrés se volvió insoportable. Había noches en las que se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose cómo sobreviviría un día más. Pensamientos oscuros llenaban su mente, las dudas se filtraban como sombras en la noche. Se sentía atrapada, como si estuviera sofocándose bajo el peso de su situación. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a sus bebés. Eran todo lo que le quedaba de Juan. Y aunque él la había dejado con este lío, no podía abandonarlos. Ellos eran su luz en la oscuridad, la única razón por la que seguía adelante. Cuando nacieron sus gemelos, Ana estaba agotada. Los sostuvo en sus brazos, sus pequeños dedos aferrándose a los de ella.
Y por primera vez en meses, se permitió un momento de paz. En esa habitación de hospital rodeada de silencio, hizo una promesa. No importaba lo que pasara, los protegería. Encontraría una forma de sobrevivir, aunque significara sacrificar cada parte de sí misma. Pero la realidad la esperaba fuera de las puertas del hospital. El mundo no había cambiado mientras estaba en el hospital. Los prestamistas aún estaban allí, esperando su pago. Y ahora, con 2 bocas que alimentar, la situación de Ana era aún más desesperada. El miedo, que antes era un murmullo de fondo, se convirtió en un rugido constante en sus oídos. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Ana continuó en un torbellino de noches sin dormir y días agotadores. Sus gemelos, que ahora gateaban y reían, eran los únicos puntos de luz en su sombría existencia. Cada sonrisa, cada risa estaba teñida de la amenaza siempre presente que colgaba sobre sus cabezas. No fue hasta un día particularmente malo, cuando el teléfono sonó de nuevo con otra demanda de pago, que Ana se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, en miedo, esperando el próximo golpe en la puerta. Necesitaba una salida. Y cuando finalmente llegó la oportunidad, no fue en forma de un salvavidas, sino una oportunidad para trabajar en un crucero de lujo. Un trabajo que, aunque duro, prometía suficiente dinero para pagar la deuda que la había atormentado durante años. Era su única opción, y sin dudarlo, la tomó. Habían pasado 9 años, pero el peso sobre los hombros de Ana no había disminuido. De hecho, se había vuelto más pesado. Los gemelos, Diego y Lucía, ahora de 9 años, tenían ojos brillantes y vivaces, completamente ajenos al peligro que siempre parecía acechar en el fondo. Ana había hecho lo mejor para protegerlos de la dura realidad de su situación. Pero cada día se sentía como una batalla que no estaba segura de poder ganar. A pesar de trabajar incansablemente en múltiples empleos, apenas había logrado reducir la deuda. Los prestamistas eran tan implacables como siempre, apareciendo en su puerta o llamándola cada vez que se atrasaba en un pago, lo cual parecía ocurrir con más frecuencia de lo que deseaba. Las amenazas se volvieron más oscuras, y su paciencia se estaba agotando. Hubo momentos en que temió por su vida y, peor aún, por la seguridad de sus hijos. Ana sabía que no podía seguir viviendo así. Estaba agotada, su cuerpo exhausto de años de exceso de trabajo. Y el miedo constante comenzaba a hacer mella en su mente. Los niños notaron las ojeras bajo sus ojos, como su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Pero no podía dejar que supieran la verdad. Para ellos, su madre era fuerte, siempre manteniendo todo en pie, incluso cuando sentía que su mundo se desmoronaba. Una noche, después de un largo turno en la cafetería, Ana se sentó en su pequeño apartamento revisando las cuentas esparcidas sobre la mesa. Sus manos temblaban al ver los números que no cuadraban. Había suficiente para el alquiler, pero solo eso. No habría dinero para comida, y mucho menos para el siguiente pago a los prestamistas. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Sabía quién era antes de siquiera abrirla. Su corazón se aceleró, el miedo se enroscó en su pecho mientras abría la puerta ligeramente. Era uno de los hombres que trabajaban para los prestamistas, una figura corpulenta con ojos fríos que nunca se suavizaban, sin importar cuánto ella suplicara por más tiempo, era el rostro que había llegado a temer. Un recordatorio de que el reloj estaba en marcha. «Llegas tarde otra vez», dijo, su voz plana, como si estuvieran hablando de algo tan trivial como el clima. «Solo necesito un poco más de tiempo», respondió Ana, su voz apenas un susurro. «Juro que pronto tendré el dinero». Su expresión no cambió. «Has estado diciendo eso durante años». «Ana, el jefe está cansado de esperar». La garganta de Ana se apretó. Sabía lo que eso significaba. Había escuchado historias de personas que cruzaron a estos hombres, personas que nunca volvieron a ser vistas. Siempre había logrado sobrevivir, siempre encontraba la forma de hacerlo justo para mantenerlos a raya. Pero se estaba quedando sin opciones. «Tengo un trabajo reservado», dijo rápidamente, esperando ganar más tiempo. «Empiezo en unos días. Es un buen trabajo. Podré pagar todo, lo prometo». El hombre levantó una ceja, finalmente mostrando un atisbo de interés. «¿Un trabajo haciendo qué?» Ana tragó saliva, sus palmas sudorosas. «En un yate, un crucero de lujo. Trabajaré como empleada doméstica por primera vez». El hombre pareció considerar sus palabras. «Un crucero, eso podría funcionar. Pero más vale que te asegures de que funcione o vendremos a cobrar, y no solo será dinero lo que tomemos». La implicación quedó pesadamente en el aire. Ana asintió rápidamente. Con el pulso retumbando en sus oídos, observó mientras el hombre se daba la vuelta y se iba,
Todo su cuerpo temblaba una vez que la puerta se cerró. El alivio fue temporal, pero fue suficiente. El trabajo en el crucero había sido su salvavidas, la única oportunidad que tenía de salir de esta aplastante deuda. Si lograba ahorrar lo suficiente durante su tiempo en el mar, finalmente podría poner fin a esta pesadilla. Los siguientes días fueron una ráfaga de preparativos. Ana hizo arreglos con su vecina, una señora mayor llamada Doña Carmen, para que cuidara a los gemelos mientras ella estaba fuera. Le rompía el corazón dejarlos, pero esta era su única oportunidad para asegurarles un futuro. No tenía otra opción. El día que se fue, Diego y Lucía corrieron hacia ella, sus pequeños brazos la envolvieron con fuerza, como si sintieran lo difícil que era para ella marcharse. ¿Vas a volver, mamá?, preguntó Diego, con sus ojos marrones llenos de preocupación. En unas semanas, respondió Ana, arrodillándose para abrazarlos con fuerza. Y cuando regrese, las cosas van a estar mejor, lo prometo. Lucía, siempre la más callada de los dos, simplemente asintió y enterró su rostro en el cuello de Ana. Un nudo en la garganta de Ana creció mientras se alejaba, besándoles la frente antes de entregarlos a Doña Carmen. Cuando subió al yate, la magnitud de lo que estaba haciendo comenzó a hundirse en ella. Este crucero se suponía que sería su salvación. Pero al ver la enorme nave ante ella, un sentimiento de angustia llenó su pecho. No había estado lejos de los gemelos tanto tiempo, desde que nacieron. Y no podía deshacerse de la sensación de que algo iba a salir mal. El yate en sí era un palacio flotante, resplandeciente de blanco contra el azul del océano. Los invitados, vestidos con ropa de diseñador, paseaban por la cubierta riendo y tomando champaña, completamente ajenos a las luchas de personas como Ana. Se puso su uniforme y tomó su lugar entre el personal. Con la mente enfocada en el dinero que necesitaba desesperadamente ganar, todo parecía normal durante los primeros días. Trabajaba largas horas, sus pies doloridos al final de cada turno. Pero era un pequeño precio a pagar por el dinero que estaba ganando. Se mantenía al margen, evitando conversaciones con el resto del personal, siempre con la mente en sus hijos, su deuda y el futuro que estaba tratando de construir. Pero luego, en el cuarto día, mientras llevaba una bandeja de bebidas a una mesa en el restaurante de lujo, su mundo se inclinó sobre su eje. Allí, sentado en una de las mesas con un traje impecable, estaba Juan. Ana quedó congelada en su lugar, su corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras miraba al hombre sentado en la mesa. Por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No podía ser él. Simplemente no podía ser. Juan había estado muerto durante 9 años. La había dejado para recoger los pedazos, para criar a sus hijos y luchar contra la montaña de deudas que casi la engulló por completo. Pero ahí estaba, vivo. Y más que vivo, lucía pulido, su cabello cuidadosamente peinado, su traje impecable y costoso. Y se sentaba con una confianza casual que hizo que el estómago de Ana se revolviera. Y junto a él estaba una mujer, hermosa, con cabello oscuro y una sonrisa que irradiaba calidez. Ella reía suavemente por algo que Juan había dicho, su mano descansando suavemente sobre la de él. El agarre de Ana sobre la bandeja se tensó, sus nudillos blancos, su mente acelerada mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar pasando esto? Sus rodillas se sentían débiles. Y por un momento pensó que podría desmoronarse. Justo allí, en medio del restaurante. Ana, la mesa. Una voz la sacó de su estupor. Uno de los empleados de servicio con más experiencia la empujó suavemente hacia otro grupo de clientes que esperaban sus bebidas. Con manos temblorosas, logró entregar las bebidas, sus pensamientos en espiral. No podía confrontarlo aquí, no ahora. ¿Pero cómo no hacerlo? Necesitaba respuestas. El hombre que había desaparecido de su vida, el hombre cuyo cuerpo nunca fue encontrado, estaba sentado a unos metros de ella, vivo y bien. ¿Qué significaba eso? ¿Había estado escondido todo este tiempo? ¿Por qué la había dejado? Tan pronto como terminó su turno, Ana corrió de regreso a su pequeña cabaña, su pulso acelerado, sus manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Juan había estado ahí sentado como si todo fuera normal, como si no hubiera destrozado todo su mundo. Su cabeza se llenaba de preguntas, ninguna con respuestas. Y sin embargo, algo se volvió claro, tenía que enfrentarlo. Tenía que saber la verdad. Más tarde esa noche, caminó por la cubierta esperando a que cerrara el restaurante, ensayando lo que diría. Pero cuando llegó el momento, cuando finalmente lo vio salir con esa misma mujer del brazo, todas las palabras ensayadas desaparecieron. En su lugar, fue el instinto puro el que hizo que sus pies avanzaran,
su corazón latiendo en sus oídos mientras se paraba en su camino. Juan, su voz salió apenas como un susurro, pero fue suficiente. Él se detuvo en seco, su cuerpo se tensó al girarse para mirarla. Sus ojos se encontraron, y por un momento, algo titiló en su expresión, reconocimiento, tal vez incluso culpa. Pero tan rápido como vino, desapareció. Parpadeó, su rostro endureciéndose en una máscara de indiferencia. «Lo siento, ¿te conozco?», preguntó. Su voz sonaba distante. La sangre de Ana se heló. Estaba fingiendo, estaba justo frente a ella, vivo, y estaba fingiendo que ni siquiera la conocía. Su mandíbula se tensó. Su ira ardía. Dentro de ella, 7 años de dolor y confusión subieron a la superficie, y sintió el peso de cada momento cayendo sobre ella. «¿Sabes quién soy?», siseó, acercándose, sus ojos ardían con una mezcla de furia e incredulidad. «No te atrevas a fingir que no me conoces». La mujer a su lado se veía confundida, mirando entre ellos. «Juan, ¿qué es esto? ¿Quién es ella?». Juan soltó un suspiro, sus ojos entrecerrados mientras miraba a Ana. «Debes estar equivocada», dijo fríamente. «No te conozco. Ahora, si nos disculpas, tenemos una reservación para cenar». Comenzó a girarse, pero Ana no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Lo agarró del brazo, obligándolo a enfrentarla. La mujer a su lado dejó escapar un suspiro, y los ojos de Juan se oscurecieron, su fachada tranquila resquebrajándose por un momento. «¿Cómo pudiste hacer esto?». La voz de Ana se quebró al hablar. «¿Cómo pudiste dejarme? Pensé que estabas muerto. Tuve que criar a nuestros hijos sola. Tuve que enfrentar todo lo que dejaste atrás. Y tú simplemente has estado viviendo esta vida con ella». La mandíbula de Juan se tensó, y por un segundo, Ana creyó ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero luego él retiró su brazo de su agarre, su rostro endureciéndose. «No sabes de lo que estás hablando», dijo fríamente. «Y si no nos dejas en paz, llamaré a seguridad». Ana lo miró, su corazón rompiéndose de nuevo. Quería gritar, llorar, sacudirlo hasta que admitiera la verdad. Pero algo en su voz, algo en su postura, le dijo que eso no sucedería esa noche. Él no iba a admitir nada. «No aquí». Ana respiró hondo, sus manos temblando mientras daba un paso atrás. La mujer a un lado de Juan lo agarró del brazo, acercándolo a ella como si intentara protegerlo de cualquier caos que Ana hubiera traído a su velada. Pero Ana no había terminado, ni de cerca. «Está bien», dijo con voz baja pero firme. «Puedes seguir fingiendo todo lo que quieras, pero sé la verdad y no voy a dejar que te salgas con la tuya». Los ojos de Juan se fijaron en los de ella por un largo momento, la tensión entre ellos era palpable. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. La mujer a su lado, Ana, los vio desaparecer entre la multitud. Su pecho se apretaba con una mezcla de furia y devastación. Se quedó ahí, sola en la cubierta. El sonido de las olas golpeando contra el barco resonaba en sus oídos. El Juan que una vez conoció, el hombre al que amaba, el padre de sus hijos, se había ido. En su lugar había un extraño, alguien que había fingido su propia muerte y la había dejado sola para recoger los pedazos. Pero Ana no iba a dejar que se saliera con la suya. No esta vez, no después de todo lo que él la había hecho pasar. Había llegado tan lejos, había sobrevivido tanto, y no estaba dispuesta a rendirse ahora. Los días siguientes en el crucero pasaron como en una niebla. Ana se movía por sus turnos como un fantasma, su mente girando con pensamientos de Juan cada vez que volvía a revivir ese momento en la cubierta, una mezcla de furia y desamor recorriéndola. ¿Cómo pudo haberla dejado? ¿Cómo pudo haber dejado a sus hijos? Fingió su propia muerte y construyó una nueva vida con esa mujer. No estaba segura de a quién le guardaba más rencor, si a él por abandonarla a ella y a los gemelos o a sí misma por aún sentir ese anhelo, ese vacío en su pecho donde solía estar su amor. Cada día que lo veía en el barco riendo con su nueva pareja, viviendo en un mundo tan distante de la vida que alguna vez compartieron. Y cada vez que lo veía, la herida se hacía más profunda. Necesitaba respuestas. Y pronto, una noche tarde, cuando finalmente terminó su turno, Ana tomó una decisión. No podía esperar más. Necesitaba confrontarlo de nuevo, lejos de las miradas curiosas de los huéspedes, lejos de la mujer que se aferraba a su brazo como si él fuera el centro de su universo. Ana sabía dónde estaba alojado. Había visto las asignaciones de suites cuando empezó. Y ahora, de pie en el pasillo tenuemente iluminado frente a su puerta, sintió su corazón acelerarse con anticipación y miedo. Con una respiración profunda, tocó la puerta. Hubo un largo silencio, y por un momento,
Ana pensó que él podría no responder. Tal vez estaba dormido o tal vez la estaba ignorando, esperando que simplemente se fuera. Pero entonces la puerta se abrió y allí estaba él. Juan estaba de pie en el umbral, su rostro inescrutable, con la misma máscara cuidadosamente construida de indiferencia que había usado la primera noche que se vieron. ¿Qué quieres, Ana? Su voz era plana, casi aburrida. Ella tragó saliva, tratando de mantener sus emociones bajo control. Quiero la verdad, Juan. Al menos merezco eso. Él suspiró y se hizo a un lado, indicándole que entrara. Ella dudó por un momento, el peso de lo que estaba a punto de escuchar presionando sobre ella. Pero luego dio un paso al interior, y la puerta se cerró suavemente tras ella. La suite era opulenta, un gran contraste con los estrechos camarotes donde se alojaba con el resto del personal. La sala de estar era amplia, con muebles lujosos y ventanas del suelo al techo que daban al océano, la luz de la luna arrojando un resplandor plateado sobre la habitación. Era el tipo de vida que Juan siempre había deseado, lujo, comodidad, sin responsabilidades que lo agobiaran. Le indicó que se sentara, pero ella permaneció de pie, con los brazos cruzados como si quisiera protegerse del embate emocional que sabía que estaba por venir. Juan caminó hacia la ventana, mirando el vasto mar por un largo momento. El único sonido era el suave zumbido de los motores del barco y el choque rítmico de las olas. Finalmente, habló, su voz baja y resignada. No lo planeé, ¿sabes? Ana apretó los puños. ¿No planeaste qué? Dejarme. Dejar a tus hijos, fingir tu muerte. Él se giró para mirarla, su expresión suavizándose un poco. No planeé que sucediera así, pero las cosas se complicaron. La voz de Ana se elevó, su frustración burbujeando. Juan, desapareciste. Pensé que estabas muerto. Tuvimos un funeral para ti. ¿Crié a nuestros hijos sola pensando que habías desaparecido todo este tiempo? ¿Qué, huyendo, viviendo esta otra vida? Él se estremeció ante sus palabras, sus hombros se hundieron ligeramente. Estaba en un lío, Ana. Debía más dinero del que puedes imaginar. Esas deudas no iban a desaparecer. No sabía cómo manejarlo. Así que cuando surgió la oportunidad, cuando ocurrió ese accidente, la tomé. Ana sintió el suelo moverse bajo sus pies. La tomaste. ¿Quieres decir que viste una oportunidad de desaparecer y simplemente nos dejaste? Él asintió, una profunda tristeza en sus ojos que no logró calmar su ira. Sí, pensé que era la única salida. Pensé que si fingía mi muerte, podría escapar de la deuda, empezar de nuevo. Y no pensaste en nosotros. La voz de Ana temblaba. ¿No pensaste en cómo sobreviviríamos, en tus hijos? Sí pensé en eso, dijo Juan, su voz quebrándose un poco. Pensé en eso cada día, pero no veía salida, Ana. Tenía miedo. Estaba tan metido en esto y la presión me aplastaba. Así que me fui. Ana negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Nos dejaste para enfrentar el desastre que creaste. ¿Sabes por lo que he pasado, lo que he tenido que hacer para mantener a salvo a nuestros hijos, para pagar las deudas que dejaste? Él miró al suelo. Lo sé. Y lo siento. Lo sientes. La risa de Ana fue amarga, llena de años de dolor contenido. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué lo sientes? Juan se pasó una mano por el cabello, su frustración evidente. ¿Qué quieres que diga, Ana? Me equivoqué. Cometí un error, pero no puedo cambiar el pasado. Ella lo miró, su mente dando vueltas. Había pasado años imaginando cómo sería este momento, lo que diría si alguna vez lo volvía a ver. Pero ahora que estaba aquí, todo lo que sentía era una abrumadora sensación de traición. ¿Y qué hay de ella? Ana hizo un gesto hacia la puerta, refiriéndose a la mujer con la que él había estado. Juan vaciló, y eso fue todo lo que Ana necesitaba saber. Ya veo, susurró, su corazón hundiéndose. No quería que sucediera así, dijo él suavemente. Pero las palabras se sentían vacías. Ana se quedó ahí mirando al hombre que una vez amó, al padre de sus hijos, y se dio cuenta de que el Juan que había conocido se había ido. Había sido reemplazado por alguien que tomó decisiones que destrozaron sus vidas. Ella respiró hondo, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que giraban dentro de ella. Puede que hayas escapado de tus deudas, Juan, pero no escaparás de esto. No voy a dejar que te vayas de lo que hiciste. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la suite, dejando a Juan solo, su reflejo perdido en el vidrio. De vuelta en su pequeña cabaña, Ana se sentó al borde de la diminuta cama, su mente reviviendo la conversación que acababa de suceder. La verdad había salido a la luz.
Juan la había dejado a ella y a sus hijos. Había fingido su muerte. Y ahora él vivía una vida de lujo con una mujer que probablemente no tenía idea del desastre que había dejado atrás. Su corazón aún latía con fuerza en su pecho, sus manos temblaban por la confrontación. Pero ahora que el impacto había pasado, algo nuevo comenzó a arraigarse, la determinación. Había pasado años luchando por sobrevivir, trabajando hasta el agotamiento por los gemelos, todo mientras cargaba el peso de la traición de Juan. Había sacrificado todo, y sin embargo él se alejaba de sus responsabilidades como si nada de esto hubiera sucedido. No era justo, y no iba a permitir que él se saliera con la suya. Juan siempre había sido bueno para ocultar su verdadero yo. Podía encantar a cualquiera, hacerles creer que era alguien digno de confianza. Pero ahora Ana sabía la verdad. Y con la verdad venía el poder. Tenía algo que él no esperaba, conocimiento. Sabía lo que él había hecho, cómo los había abandonado, y lo peor de todo, lo había hecho para escapar de una deuda que ahora la aplastaba y amenazaba la seguridad de sus hijos. Por primera vez en años, Ana sintió una oleada de control. Ya no era la víctima. No iba a permitir que las decisiones de Juan dictaran su vida. Era hora de contraatacar. A la mañana siguiente, no perdió tiempo. Su primer paso fue reunir toda la información posible. Comenzó con los registros de pasajeros del barco, fácilmente accesibles para los miembros del personal que necesitaban conocer las identidades de los pasajeros. Allí, en blanco y negro, estaba la nueva identidad de Juan. Había cambiado su apellido, adoptado una nueva persona. Pero para Ana, él seguía siendo el hombre que había destruido todo. Luego se tomó un momento tranquilo en la sala de descanso del personal para investigar más sobre su compañera. La mujer llamada Claudia había reservado el crucero como parte de una escapada de lujo. Ella y Juan estaban registrados como marido y mujer. Le repugnaba pensar en la vida que habían construido sobre mentiras. Ana sabía que no podía enfrentar a Juan directamente otra vez, no sin un plan. Sus años lidiando con los prestamistas le habían enseñado que sobrevivir no solo se trataba de fuerza, sino de estrategia. Necesitaba ser inteligente con esto. Si acudía a las autoridades, necesitaría pruebas. Y si quería librarse de los prestamistas, tenía que asegurarse de que no fueran tras ella o los gemelos. Esa noche, después de su turno, se dirigió al centro de comunicaciones del barco. Tenía un contacto que podía ayudarla, un viejo conocido de su vecindario que había trabajado en investigaciones durante años. No estaba exactamente en el lado correcto de la ley, pero eso no le importaba a Ana. Necesitaba a alguien que pudiera encontrar información comprometedora sobre Juan y rápido. Ella envió un mensaje discreto detallando lo que había descubierto sobre Juan, su nueva identidad y la vida que había estado llevando. Pidió cualquier información que pudiera relacionarlo con sus viejas deudas o, mejor aún, cualquier evidencia de actividades ilegales en las que hubiera estado involucrado. No pasó mucho tiempo para recibir una respuesta de su contacto, una respuesta que le heló la sangre. Juan no solo había estado huyendo de una deuda. Había estado involucrado en una estafa masiva, una que había tenido como objetivo a un empresario adinerado en su ciudad natal. El plan había sido simple: fingir su muerte, desaparecer y dejar que Ana enfrentara las consecuencias. Había vaciado sus cuentas antes de desaparecer, dejándola sin nada. Pero había más. Su contacto le proporcionó documentos, transferencias bancarias, contratos fraudulentos, incluso correos electrónicos entre Juan y sus cómplices. La evidencia era abrumadora. Si Ana llevaba esto a las autoridades, Juan enfrentaría no solo a los cobradores de deudas, sino también tiempo en prisión. Su mano temblaba mientras revisaba los archivos, el peso de lo que tenía en sus manos se le hundía en el pecho. Esto era todo. Esta era la manera en que recuperaría su vida. Con estos documentos, no solo podría liberarse de la deuda, sino que también aseguraría que Juan pagara por todo lo que había hecho. Pero aún quedaba el asunto de los prestamistas. Ana sabía que, si no manejaba las cosas con cuidado, ellos podrían ir tras ella. Una vez que Juan quedara fuera del panorama, ellos ya habían demostrado cuán despiadados podían ser. Y ella no podía arriesgarse a poner a sus hijos en mayor peligro. Necesitaba una forma de involucrarlos sin convertirse en su próximo objetivo. La respuesta llegó en un momento de claridad. Si entregaba a Juan a los prestamistas antes de acudir a las autoridades, podría usar su deuda a su favor. Podría negociar su propia seguridad a cambio de entregarles a Juan. Al fin y al cabo, a ellos no les importaba quién pagara mientras recuperaran su dinero. Era arriesgado, pero era el único plan que tenía sentido. No podía confiar en que las autoridades manejarían esto con la suficiente rapidez. Los prestamistas tenían conexiones.
Y si alguien podía localizar a Juan y hacerle enfrentar las consecuencias, eran ellos. Con la evidencia en mano, Ana sintió un nuevo propósito. Ya no era la misma mujer que había sido hace 9 años, rota y asustada. Ahora era más fuerte, más dura, y no iba a permitir que Juan destruyera su vida por más tiempo. Hizo la llamada. La llamada fue breve y directa. Ana explicó su situación a los prestamistas, eligiendo cuidadosamente sus palabras para dejar claro que ella no era su enemiga, que no estaba huyendo. De hecho, les estaba entregando algo mucho más valioso que dinero. Juan se había salido con la suya con su engaño durante demasiado tiempo y ya era hora de que enfrentara las consecuencias. El hombre al otro lado de la línea, alguien con quien solo había tratado a través de intermediarios antes, escuchaba atentamente. 4 escuchó en silencio, su voz baja y fría, justo como ella esperaba. Pero cuando mencionó a Juan y la evidencia que tenía, hubo una pausa. ¿Me estás diciendo que puedes entregarnos al hombre que nos debe millones?, preguntó, su tono agudizándose. Sí, respondió Ana, su voz firme, a pesar del miedo que sentía en la nuca. Tengo pruebas de dónde está, de los crímenes que cometió y de cómo ha estado viviendo con una nueva identidad. Puedo darte todo lo que necesitas para encontrarlo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ana casi podía escuchar los engranajes girando mientras él procesaba su oferta. Sabía que estaba jugando con fuego, pero esta era su única opción. Si no manejaba esto a la perfección, podría acabar en el lado equivocado de su ira o, peor aún, podrían volcar su atención en sus hijos. Finalmente, el hombre habló de nuevo. ¿Y qué quieres a cambio? Mi seguridad, dijo, su voz inquebrantable. He estado pagando su deuda durante años. Quiero que esa deuda sea borrada y asegurarme de que mis hijos y yo seamos dejados en paz de una vez por todas. Ustedes obtienen a Juan y todo el dinero que les debe, pero yo me alejo limpia. Sin más amenazas, sin más visitas. Otra pausa. El corazón de Ana latía con fuerza en su pecho mientras esperaba su respuesta, rezando para que este fuera el movimiento correcto. No podía permitirse que esto saliera mal. De acuerdo, dijo finalmente, su voz más fría que antes. Pero si estás mintiendo, si esto es algún tipo de truco, lo lamentarás. No estoy mintiendo, dijo Ana rápidamente, su voz firme. Enviaré los documentos esta noche. Verás por ti mismo que todo es real. Él no dijo nada más antes de colgar, dejando a Ana sola. Con el peso de lo que acababa de poner en marcha, miró su teléfono, sus manos temblando. Ya estaba hecho. Había hecho la llamada. Ahora. No había vuelta atrás. Esa noche. Reunió todas las pruebas que su contacto le había enviado. Los registros bancarios, los correos electrónicos, los contratos fraudulentos, y los empaquetó en un archivo seguro. Envió todo a los prestamistas junto con detalles de la ubicación de Juan en el barco y su nueva identidad. Todo estaba ahí. Innegable e irrefutable, una vez que el mensaje fue enviado, Ana se desplomó en su cama. Su cuerpo pesado de cansancio, el peso de los últimos días finalmente la alcanzó. Pero había una extraña sensación de alivio al saber que había tomado acción por primera vez en años. Sentía que no solo estaba sobreviviendo, estaba contraatacando. A la mañana siguiente, Ana continuó con sus deberes en el barco como de costumbre, pero había una tensión en el aire. Intentaba mantener la cabeza baja, mezclándose con los otros miembros del personal. Pero cada vez que pasaba cerca de un grupo de personal de seguridad o veía a un huésped que no reconocía, su corazón se detenía un instante. La espera era la parte más difícil. Las horas pasaban y aún no sucedía nada. Ana comenzó a preguntarse si los prestamistas habían recibido su mensaje, si planeaban algo, o si había calculado mal por completo. La duda mordisqueaba los bordes de su resolución y se encontraba revisando su teléfono obsesivamente, esperando alguna señal de que su plan había funcionado. Entonces, justo por la tarde, notó algo. Hubo un repentino aumento de actividad cerca de la cubierta principal. Los guardias de seguridad se movían discretamente entre la multitud, y vio a uno de los oficiales de alto rango dirigiéndose hacia las suites VIP donde se hospedaba Juan. Su pulso se aceleró. Esto era. Ana lo siguió a distancia, teniendo cuidado de mantenerse fuera de la vista. Observó cómo el equipo de seguridad llegó a la suite de Juan y tocó la puerta. Por un momento, todo pareció detenerse. Luego, la puerta se abrió y 2 guardias entraron. No podía ver el rostro de Juan, pero imaginaba la sorpresa, el pánico que debió haberlo invadido cuando le dijeron que su tiempo había terminado. Momentos después, Juan salió flanqueado por los oficiales de seguridad. Su expresión era una mezcla de confusión y enojo. Pero mientras lo escoltaban a través del barco,
Ana vio el destello de reconocimiento en sus ojos. Sabía que esto era obra de ella. No peleó, no intentó huir, solo caminó con ellos, con la cabeza en alto como si todavía tuviera algo de control sobre la situación. Pero Ana sabía que no era así. Sus mentiras, su traición finalmente lo habían alcanzado. Mientras lo sacaban del barco, Ana permaneció escondida, observando desde la distancia. Su respiración se detuvo en su garganta mientras la realidad de todo esto se hacía presente. Juan se había ido, y con él, el aplastante peso de los últimos 9 años comenzó a desaparecer. La deuda, el miedo, la lucha interminable por sobrevivir. Todo había terminado. Lo había logrado. Había recuperado el control de su vida. Pero aunque una sensación de alivio la invadía, Ana sabía que esto no era el final. Todavía había piezas por recoger, heridas por sanar, y aún quedaba el asunto de los cómplices de Juan, como Claudia, quien también había tenido su papel en el engaño. Por ahora, sin embargo, se permitió un momento de victoria. La parte más difícil había quedado atrás. Y sin importar lo que viniera después, Ana sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Ana observaba desde las sombras mientras llevaban a Juan fuera del barco. Su cabeza erguida, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la rigidez en su postura. Estaba intentando mantener el control para guardar las apariencias, pero no había manera de escapar de lo que venía. Sintió una extraña mezcla de emociones mientras lo miraba, alivio, satisfacción e incluso una pequeña punzada amarga de tristeza por el hombre que alguna vez amó, el hombre que creyó conocer. Pero ese hombre se había ido. En su lugar estaba alguien que la había traicionado, que había abandonado a sus hijos y que había creado una vida de mentiras. Mientras el equipo de seguridad lo escoltaba hacia un auto que lo esperaba en el muelle, Ana sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los acreedores tomaran medidas. No tenía ilusiones sobre lo que harían una vez que lo tuvieran. Juan había cavado su propia tumba, y ahora iba a yacer en ella. Pero aún quedaba un cabo suelto. Claudia. Ana la había visto con Juan en el barco, riendo, despreocupada, completamente ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Claudia no era solo una espectadora inocente. Había sido parte de la vida de Juan durante años. Y Ana sospechaba que sabía más de lo que aparentaba. No había forma de que Juan hubiera fingido su desaparición sin ayuda. Y Ana estaba segura de que Claudia había jugado un papel. Después de que Juan se fue, Ana decidió que era hora de una última confrontación. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber hasta qué punto Claudia estaba involucrada. El crucero no había terminado y Claudia seguía a bordo. Ajena al caos que estaba a punto de enfrentar, Ana esperó hasta más tarde esa noche cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado a sus suites o estaban disfrutando del entretenimiento nocturno. Los pasillos del barco estaban tranquilos. El suave zumbido de los motores era el único sonido mientras Ana se dirigía a la suite de Claudia, sus manos temblando levemente, no de miedo, sino de anticipación. Había esperado este momento durante años, y ahora finalmente había llegado. Llamó a la puerta y después de unos momentos, se abrió. Claudia estaba allí, vestida con un elegante batín de seda, su rostro se arrugó en confusión al reconocer a Ana. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Claudia, su voz suave, pulida, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Ana forzó una sonrisa. Necesitamos hablar. Claudia miró por encima de su hombro, como si verificara si había alguien más alrededor, y luego volvió a mirar a Ana con una pequeña sonrisa condescendiente. ¿De qué exactamente? De Juan, dijo Ana, dando un paso adelante, su voz baja y firme, de lo que ha hecho, de lo que tú has sido parte. La sonrisa de Claudia se desvaneció, reemplazada por una ligera estrechez en sus ojos. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta, espetó Ana, su frustración burbujeando. Has estado con él durante años. Has vivido del dinero que él robó, de la vida que construyó sobre mentiras. Sabes perfectamente de lo que hablo. La expresión de Claudia cambió, la máscara de indiferencia resbaló ligeramente. Mira, cualquier problema que tengas con Juan, eso es entre ustedes dos. No sé nada de su pasado. Mentira, dijo Ana, acercándose más, su voz filosa como un cuchillo. Sabías todo desde el principio. Lo ayudaste a desaparecer. Sabías que me dejó a sus hijos sin nada. Sabías y no te importó. Los ojos de Claudia parpadearon con algo, culpa, miedo o quizás solo molestia. Cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta, su tono agudo. No sabía toda la historia, ok, me dijo que tú ya no estabas en el cuadro, que no tenía otra opción más que irse. No hice preguntas. Estábamos felices. Felices, repitió Ana, su voz subiendo con incredulidad.
Felices mientras yo luchaba por alimentar a nuestros hijos, mientras era amenazada, acosada, obligada a pagar sus deudas. El rostro de Claudia palideció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. No sabía que era tan grave. No sabías o no te importaba, replicó Ana, sus ojos ardiendo de furia. Estabas demasiado ocupada viviendo en el lujo como para molestarte en averiguar qué pasó con la vida que él dejó atrás. Claudia se estremeció, su confianza vacilando. Por primera vez, se movió nerviosamente, mirando a su alrededor como si buscara una escapatoria de la conversación. Lamento lo que te pasó, pero Juan tomó sus propias decisiones. Yo no soy responsable de eso. Fuiste cómplice, dijo Ana, con voz firme, la ira hirviendo justo debajo de la superficie. Lo ayudaste a vivir una mentira y ahora él está pagando el precio por eso. Pero no creas que tú saldrás fácilmente de esto tampoco. Los ojos de Claudia se agrandaron, alarmados. ¿Qué quieres decir? Yo he entregado todo a las autoridades, continuó Ana, su tono frío y calculador. Todas las pruebas, las deudas de Juan, su fraude, cada mentira que dijo, ellos saben de él y también saben de ti. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por ti también. La respiración de Claudia se cortó, sus manos agarrando el borde de la puerta mientras el pánico cruzaba por su rostro. No puedes estar hablando en serio. Yo no hice nada malo. Dejas que él destruyera mi vida, dijo Ana, su voz temblando con el peso de años de traición. Y tú te quedaste a su lado viéndolo hacerlo. Así que sí, hablo en serio. Y créeme, no podrás esconderte detrás de Juan nunca más. Por un momento, Claudia permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara una salida de esta pesadilla. Miró a Ana, y por primera vez, no había arrogancia, ni desprecio, solo miedo. Estás cometiendo un error, susurró, su voz temblorosa. Ana negó con la cabeza, su mirada firme. No. El único error que cometí fue confiar en Juan. Pero eso ya se acabó. Y esto también. Sin decir otra palabra, Ana se dio la vuelta y se alejó, dejando a Claudia sola en la puerta, con el rostro pálido y el cuerpo congelado en su lugar mientras Ana regresaba a su cabina. El peso de todo lo que había hecho finalmente comenzaba a levantar. Juan se había ido, y pronto Claudia también lo estaría. El pasado que la había atormentado durante años finalmente estaba llegando a su fin. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió libre. A la mañana siguiente, Ana se despertó con el sonido de los motores del barco zumbando suavemente debajo de su cabina. Los eventos de la noche anterior parecían distantes, como un sueño, pero la realidad se asentó rápidamente. Juan había sido sacado del barco. Claudia probablemente estaba en un estado de pánico, dándose cuenta de que su vida cómoda estaba a punto de desmoronarse y Ana finalmente estaba libre del peso que la había sofocado durante tantos años. La tensión que la había atrapado por tanto tiempo comenzó a aliviarse. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, respiró profundamente sin el miedo que la carcomía por dentro. Lo había logrado. Había tomado el control de su vida, enfrentado al hombre que la había dejado rota y lo entregó para enfrentar la justicia. No era el tipo de cierre que había imaginado, pero era el cierre que necesitaba mientras se preparaba para el día. Un suave golpeteo en su puerta la hizo detenerse. Su corazón dio un vuelco y su mente se llenó de todos los posibles escenarios. No estaba segura de qué esperar, pero ya no tenía miedo. Respirando profundamente, abrió la puerta. Para su sorpresa, no era un miembro de la tripulación ni un cobrador de deudas. Era el oficial de seguridad del barco, el mismo que había visto escoltando a Juan fuera de la nave. «¿Señorita Martínez?», preguntó él. Su expresión era seria, pero no hostil. «Sí, soy yo», respondió Ana, con un toque de ansiedad en su voz, a pesar de su reciente fortaleza. «Pensé que le gustaría saber», comenzó a ajustar su gorra, «que el hombre al que identificó como Juan Martínez fue detenido sin incidentes. Está siendo transportado a las autoridades locales y, según entiendo, enfrentará cargos criminales. Hay bastante evidencia en su contra». Ana sintió, su pulso se aceleraba. «Gracias por informarme. No estaba segura de qué sucedería después de que lo sacaran del barco». El oficial le dio una pequeña sonrisa comprensiva. «He visto muchas cosas en mi tiempo, pero personas como él nunca se salen con la suya para siempre. Solo era cuestión de tiempo». Hizo lo correcto al presentarse. No esperaba la oleada de emociones que la invadieron ante sus palabras. No era alivio ni siquiera satisfacción. Era agotamiento, el tipo que se siente después de años de luchar, de mantener todo unido por tanto tiempo. Sus rodillas se sintieron débiles. Y por un momento tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El oficial lo notó.
¿Está bien, señorita Martínez? Ana asintió, forzando una sonrisa. Estaré bien. Solo ha sido mucho. El oficial se tocó el sombrero, suavizando su expresión. Puedo imaginarlo. Cuídese, ¿de acuerdo? Ha pasado por mucho. Ella le agradeció, cerrando la puerta suavemente detrás de él mientras se apoyaba en ella. La enormidad de todo se asentaba sobre ella como una pesada manta. Juan finalmente pagaría por lo que había hecho, por dejarla cargar con la deuda, por fingir su muerte y vivir una vida de mentiras. Todo había terminado. Y sin embargo, a medida que pasaban los minutos, una extraña sensación de vacío persistía. Donde su ira había ardido tan intensamente. Había pasado años impulsada por la traición, por la necesidad de proteger a sus hijos y sobrevivir. Ahora, con esa carga levantada, no estaba segura de lo que vendría después. Después de unos momentos, Ana caminó hacia la ventana de su pequeña cabina y miró hacia el vasto océano. La luz del sol danzaba en las olas, el horizonte se extendía infinitamente ante ella. Era hermoso, pacífico incluso, pero también le recordaba que su viaje aún no había terminado. Había luchado tan duro por sobrevivir, y ahora necesitaba descubrir cómo volver a vivir. Sus pensamientos se dirigieron a Diego y Lucía, la razón por la que había seguido adelante todos estos años. Ellos habían sido su luz en los tiempos más oscuros, su motivo para levantarse cada día y seguir adelante sin importar lo imposible que pareciera. Y ahora tenía la oportunidad de darles la vida que se merecían, libre de miedo, libre de deudas, libre del fantasma de la traición de su padre. Era hora de regresar a casa. Cuando el barco atracó en la bulliciosa ciudad portuaria más tarde ese día, Ana recogió sus pocas pertenencias y se dirigió hacia la pasarela. El ruido del puerto era abrumador, los gritos de los trabajadores portuarios, el rugido de los camiones, el estruendo del equipaje que se descargaba. Pero para Ana, todo se desvaneció en el fondo. Su enfoque estaba en regresar con sus hijos. Había arreglado para que doña Carmen la recogiera en el puerto y la llevara de regreso a casa. La idea de ver a sus hijos nuevamente la llenó de una calidez que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, regresaba a ellos sin el peso del miedo y la incertidumbre que colgaba sobre ella. Al bajar del barco, vio el viejo auto familiar de doña Carmen esperando cerca de la acera. La anciana saludó desde el asiento del conductor, una sonrisa se extendía por su rostro arrugado mientras Ana se acercaba. El corazón de Ana se llenó de gratitud. Doña Carmen había sido su roca durante los tiempos más oscuros, ayudándola a cuidar a los gemelos cuando todo parecía imposible. Bienvenida de nuevo, querida, dijo doña Carmen calurosamente mientras Ana subía al asiento del pasajero. ¿Cómo fue el viaje? Ana hizo una pausa por un momento, su mirada se perdió por la ventana mientras la ciudad pasaba rápidamente. Fue agitado, finalmente dijo, una pequeña sonrisa en sus labios. Pero ya ha terminado, todo ha terminado. Doña Carmen le dio unas palmaditas en la mano con suavidad. Me alegra escuchar eso. Los gemelos estarán tan felices de verte. Han estado hablando de ti sin parar desde que te fuiste. Un nudo se formó en la garganta de Ana al pensar en sus hijos. Los he extrañado tanto. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo, y pronto llegaron al pequeño edificio de apartamentos que Ana llamaba hogar. Al bajar del coche, su corazón latía con anticipación, Diego y Lucía estarían esperando adentro. Sus rostros iluminándose en cuanto la vieran. No podía esperar para abrazarlos, para decirles que todo iba a estar bien. Por primera vez en 9 años, finalmente lo creía. Ana salió del coche y caminó hacia la fachada de ladrillo del edificio de apartamentos, el sitio familiar, uno bienvenido. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Diego y Lucía. Años de lucha, de noches sin dormir y preocupaciones interminables la habían llevado a este momento. Estaba regresando a casa, verdaderamente regresando a casa, esta vez con el conocimiento de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Al llegar a la puerta de su apartamento, ya podía escuchar el suave sonido de las risas que venían desde dentro. Sonrió, su mano flotando sobre el picaporte por un momento, saboreando la anticipación. Luego, con una respiración profunda, abrió la puerta. La vista que la recibió hizo que su corazón se hinchara. Diego y Lucía estaban sentados en el suelo con doña Carmen, rodeados de un enredo de juguetes y libros para colorear. Los gemelos levantaron la vista al mismo tiempo, sus ojos iluminándose de emoción en cuanto la vieron. Mamá, gritó Diego, saltando sobre sus pies y corriendo hacia ella. Lucía no se quedó atrás, su rostro resplandecía de alegría. Ana se dejó caer de rodillas, con los brazos abiertos mientras los gemelos corrían hacia ella, casi derribándola con la fuerza de sus abrazos.
Ella los envolvió con sus brazos, acercándolos, su corazón latiendo con una mezcla de felicidad y alivio. Durante tanto tiempo había soñado con este momento, con tenerlo sin el peso del miedo oprimiéndola. Los extrañé tanto, susurró, su voz cargada de emoción mientras besaba la cima de sus cabezas. Nosotras también te extrañamos, mamá, intervino Lucía, sus pequeñas manos aferrándose a la camisa de Ana con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Doña Carmen se levantó lentamente, estirando su espalda rígida antes de darle a Ana una cálida sonrisa. Han estado preguntando por ti todos los días. Les alegrará saber que ahora estás de vuelta para siempre. Ana asintió, aún abrazando a sus hijos. Gracias, doña Carmen. No sé qué habría hecho sin usted. La anciana agitó su mano, restándole importancia, aunque sus ojos brillaban de cariño. Tonterías. Me alegra que estés bien. Eso es lo que importa. Ana sonrió, pero había algo en su expresión que doña Carmen pareció notar. La anciana se acercó a Ana y le dio una suave palmadita en el hombro. Bueno, los dejaré en su reencuentro. Te has ganado un tiempo con estos pequeños. Dicho esto, doña Carmen recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo una vez para darle a Ana un último gesto de ánimo. Eres una mujer fuerte, Ana, más fuerte que la mayoría. Nunca lo olvides. Al cerrarse la puerta detrás de ella, Ana se sentó en el suelo junto a Diego y Lucía, dejándose llevar por el sonido de sus risas y la calidez de sus abrazos. Por primera vez en años, sintió que finalmente podía respirar, como si el peso aplastante que había estado en su pecho estuviera levantándose. Pasaron el resto de la tarde juntos, jugando con juguetes, coloreando y compartiendo historias. Ana observaba a sus hijos con una especie de asombro, dándose cuenta de cuánto se había perdido durante los años en que había luchado por mantenerlos a flote. Había estado tan consumida en la supervivencia, las deudas y el miedo que había pasado por alto estos pequeños momentos, los momentos que realmente importaban. Cuando el sol se hundía bajo el horizonte y el cielo vespertino se tornaba en tonos rosados y anaranjados, Ana arropó a Diego y Lucía en la cama. Ambos estaban exhaustos, con los ojos entrecerrados mientras ella les leía su cuento favorito para dormir. Lucía se acurrucaba bajo su manta, aferrándose a su peluche de conejito, mientras Diego yacía a su lado, sus ojos apenas abiertos mientras escuchaba la suave voz de su madre. ¿Te quedarás en casa esta vez, mamá?, preguntó Diego soñoliento, su pequeña voz cortando el silencio. El corazón de Ana se encogió ante la pregunta. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Sí, cariño, estoy en casa para siempre. Ya no me iré más. Bien, murmuró Diego, cerrando los ojos mientras se quedaba dormido. Lucía ya estaba dormida, sus suaves ronquidos llenaban la habitación. Ana se quedó allí un momento, observando a sus hijos, su corazón hinchado de amor y una profunda sensación de paz. Estaban seguros. Finalmente estaban seguros. Al salir silenciosamente de la habitación y cerrar la puerta detrás de ella, Ana caminó hacia la sala y se hundió en el viejo sofá. El departamento era pequeño y modesto, pero era su hogar. Era suyo. Y por primera vez en años, Ana no se sentía como una prisionera en su propia vida. Era libre para empezar de nuevo, libre para construir un nuevo futuro para ella y sus hijos. Pero el peso del pasado todavía persistía en los bordes de su mente. Juan se había ido, pero los recuerdos de su traición, los años de lucha, no eran algo que pudiera olvidar. Había sobrevivido, sí. Pero ahora tenía que descubrir cómo volver a vivir, cómo reconstruir su vida sin el miedo constante de lo que acechaba a la vuelta de la esquina. Sabía que no sería fácil. Las cicatrices eran profundas y aún había días difíciles por delante. Pero mientras se sentaba allí rodeada por el suave murmullo del departamento, Ana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No tenía todas las respuestas todavía, pero por ahora, eso era suficiente. En los días que siguieron, Ana se adaptó a un nuevo ritmo. La vida seguía estando lejos de ser fácil. Había cuentas que pagar, comestibles que comprar y la siempre presente tarea de criar sola a 2 niños de 9 años llenos de energía. Pero se sentía diferente ahora, de alguna manera más ligero. Ya no estaba la sombra constante de la traición de Juan sobre ella. No había cobradores de deudas llamando a su puerta, ni miedo de que todo se derrumbara en cualquier momento. Por primera vez, podía tomar decisiones sobre su futuro y el futuro de sus hijos sin el peso del pasado presionándola. Una noche, mientras estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, Ana se encontró reflexionando sobre todo lo que la había llevado hasta ese punto. El arresto de Juan había salido en las noticias, sus crímenes expuestos para que el mundo los viera. Él enfrentaría años en prisión, tal vez incluso una cadena perpetua,
dependiendo del alcance total de su fraude financiero. ¿Y Claudia? Ana no estaba segura de dónde había terminado, pero ya no importaba. Ella había hecho su parte. Mientras bebía su té, una sensación de cierre tranquilo se asentó en ella. El hombre que le había causado tanto dolor ya no formaba parte de su vida. Era hora de dejarlo ir, de empezar de nuevo de verdad. Al día siguiente, Ana se despertó temprano, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas mientras los sonidos de la ciudad comenzaban a entrar. Podía escuchar a Diego y a Lucía riendo en su habitación, y el sonido le sacó una sonrisa. Estos momentos simples y hermosos eran lo que importaba ahora. Había pasado tantos años solo tratando de sobrevivir que se había olvidado de cómo vivir. Pero ahora tenía la oportunidad de construir algo mejor para ella y sus hijos, y no iba a desperdiciarla. Después del desayuno, Ana llevó a los gemelos al parque cercano. Era un día brillante y cálido, y el parque estaba lleno de familias, parejas y niños corriendo por el césped. Diego y Lucía se dirigieron directamente a los columpios, sus risas resonando en el aire mientras jugaban. Ana los observaba, su corazón se llenaba de una alegría tranquila y constante. Se sentó en un banco, dejando que la paz de la escena la envolviera. Por primera vez en años, no sentía que estuviera esperando constantemente que algo malo sucediera, siempre alerta, lista para que algo saliera mal. No había miedo aquí, solo el sonido de sus hijos riendo y la sensación del sol calentando su piel. Mientras miraba, Ana pensó en todas las lecciones que había aprendido en los últimos 9 años. Había aprendido que la fortaleza no era solo sobrevivir. Era encontrar una manera de seguir adelante, incluso cuando todo se sentía imposible. Era luchar por lo que importaba, proteger a las personas que amabas, incluso cuando no tenías todas las respuestas. Y había aprendido que, a veces, dejar ir era lo más difícil pero lo más necesario que podías hacer. Juan había sido parte de su vida por tanto tiempo, primero como el hombre que amaba, luego como el hombre que la traicionó, y finalmente como el hombre al que había derrotado. Pero ahora él se había ido y ella era libre para construir un nuevo futuro, uno que no involucrara los fantasmas de su pasado. A medida que avanzaba el día, Ana se encontraba pensando cada vez menos en lo que había pasado con Juan y más en la vida que tenía por delante. Había tantas posibilidades ahora, tanto por esperar. No estaba segura de hacia dónde la llevaría la vida a continuación. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía emoción por descubrirlo. Esa noche, después de acostar a Diego y a Lucía, Ana se quedó de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento y miró hacia la ciudad. Las luces titilaban a lo lejos, los coches tocaban el claxon suavemente mientras la ciudad vibraba con vida. Era pacífico a su manera, un recordatorio de que el mundo seguía girando sin importar lo que hubiera pasado en el pasado. Una sensación de calma la envolvió mientras miraba la ciudad. Durante años, había estado esperando que el pasado la alcanzara, esperando que algo saliera mal. Pero ahora ya no había nada por lo que esperar. El pasado estaba detrás de ella y el futuro era suyo para moldear. Al alejarse de la ventana y prepararse para dormir, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. El camino por delante no sería fácil, pero era suyo. Y eso, más que nada, era lo que importaba. Por primera vez en años, Ana se quedó dormida sin el peso de la preocupación presionando sobre su pecho. Había ganado su libertad, no solo de Juan, sino del miedo y la duda que la habían retenido durante tanto tiempo. Ahora, finalmente, podía vivir. Y para Ana, esa era la mayor victoria de todas. Espero sinceramente que disfrutes de la historia. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Estoy seguro de que el próximo video que aparece en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia.